17 de septiembre de 1939. Mientras Polonia luchaba desesperadamente contra el avance nazi, otro enemigo cruzaba sus fronteras desde el este: la Unión Soviética. Bajo la excusa de proteger a las minorías ucranianas y bielorrusas, más de 500.000 de soldados del Ejército Rojo irrumpieron en territorio polaco con una fuerza demoledora. Entre tanques, artillería y columnas interminables de infantería, los soviéticos avanzaron sobre una Polonia exhausta y abandonada por sus aliados. El relato oficial de Moscú hablaba de liberación, pero en realidad se trataba de la ejecución calculada de un acuerdo firmado en las tinieblas junto a la Alemania nazi, el Pacto Molotov-Ribbentrop. Molotov and von Ribbentrop got together, and the Nazis and communists signed a pact. It was a betrayal by the communists, and the world was plunged into war. En esta oportunidad veremos una mirada inusual de la invasión a Polonia. La soviética, entre alianzas siniestras, mentiras propagandísticas y una violencia desbordante de cinismo. La madrugada del 17 de septiembre de 1939, cuando Polonia ya estaba agonizando bajo el peso del ataque alemán iniciado el 1 de septiembre, el Ejército Rojo puso en marcha la que oficialmente llamó la Campaña de Liberación de Ucrania Occidental y Bielorrusia Occidental. El nombre transmitía una misión humanitaria, pero detrás de esa etiqueta se ocultaba una operación de conquista acordada de antemano con Berlín. La fuerza desplegada por Moscú fue abrumadora. Más de 600.000 soldados, apoyados por unos 5.000 tanques y 2.000 aviones, avanzaron en varias direcciones sobre un país que apenas podía defenderse. Red columns in a sudden drive had been hurled by Stalin across the Polish border on a wide front. The beleaguered Polish army, practically en route before the German onslaught, can offer but feeble resistance to the Soviet invasion. As the advancing Russian columns ride roughshod over what is left of Polish territory, the partition of Poland is arranged in Berlin and Moscow. Las columnas soviéticas se extendían como un mar de acero y hombres, recorriendo caminos rurales y cruzando aldeas aún envueltas en humo por los combates contra los alemanes. En cuestión de horas, pueblos enteros veían acercarse a las patrullas del Ejército Rojo, que proclamaban su misión de liberar a los hermanos de sangre ucranianos y bielorrusos. La resistencia polaca fue débil, casi simbólica. El ejército del país estaba exhausto tras más de 2 semanas de lucha contra la Wehrmacht y carecía de órdenes claras. El gobierno había huido hacia Rumania y los altos mandos militares no sabían si debían enfrentarse o rendirse ante los soviéticos. Hubo choques aislados, como en Grodno, donde civiles y soldados intentaron detener a los tanques con cócteles Molotov improvisados, pero eran excepciones en un panorama de derrumbe. By the 19th, Soviet advanced troops reached the Hungarian border. In the north, Vilna falls. The Soviets link up with the Germans at Brest-Litovsk, which is given to the Soviets as per the August 23rd secret agreement. El avance fue fulminante. En apenas 20 días de campaña, las tropas soviéticas ocuparon la totalidad de los territorios que les correspondían según el protocolo secreto del pacto firmado en Moscú semanas antes. El río Bug se convirtió en la línea divisoria entre dos potencias invasoras. Al oeste el dominio nazi, al este el control soviético. The German army met the Red Army in the middle of Poland. And then the two totalitarian monsters
Soviet and German, divided the country between them. The Soviet press depicted the whole thing as a fight against Polish fascism. The peace-loving Nazi Germany and the Soviet Union were fighting aggressive Polish fascism. La ocupación se acompañó de un mensaje político cuidadosamente diseñado. Los soldados soviéticos repartían panfletos en los que se anunciaba la llegada de la libertad y la unión con la gran familia socialista. Sin embargo, bajo esa retórica, la población veía cómo se instalaban nuevas autoridades, se requisaban alimentos y se ordenaban detenciones masivas de militares y funcionarios polacos. El Ejército Rojo no se comportaba como liberador, sino como fuerza ocupante. En menos de un mes, el mapa de Europa Oriental había cambiado radicalmente. Polonia dejaba de existir como Estado independiente, repartida entre dos imperios que habían jurado no agredirse y que ahora se daban la mano sobre sus ruinas. Desde la mirada soviética, la operación fue un éxito estratégico. Sin una guerra larga ni grandes pérdidas, Stalin recuperaba vastos territorios que habían escapado del control ruso tras la Primera Guerra Mundial. In 1939, he made a historic decision to acquiesce in German aggression in return for Nazi support for Moscow's own program of territorial aggrandizement, whatever excuses the Soviet leader later offered. And although his armies never fought in partnership with the Wehrmacht, the Nazi-Soviet pact established a collaboration. Entonces, ¿qué era realmente ese acuerdo? La invasión soviética de Polonia no puede entenderse sin retroceder unas semanas atrás, a la noche del 23 de agosto de 1939, cuando en Moscú se firmó un tratado que sorprendió al mundo. El Pacto de No Agresión entre Alemania y la Unión Soviética, conocido como el Pacto Molotov-Ribbentrop. Oficialmente se trataba de un acuerdo en el que ambos países prometían no atacarse mutuamente y resolver sus diferencias por la vía diplomática. Pero lo verdaderamente decisivo estaba en su protocolo secreto, un mapa en el que Berlín y Moscú se repartían Europa del Este como si fueran piezas en un tablero. What sets the Nazi-Soviet Pact apart is the secret protocol, which essentially divided Central Europe into spheres of influence. The Nazi-Soviet Pact and its secret protocol was a treaty for war. It paved the way for the Second World War and its consequences: millions murdered, tortured, and exiled, occupied states in divided Europe, and many years of the Cold War tension. Polonia fue la primera víctima de este entendimiento. La frontera de influencia se trazó siguiendo el mencionado río Bug que dividía el dominio de los firmantes. Para Stalin, el pacto significaba ganar tiempo frente a Hitler, evitar un conflicto inmediato y recuperar territorios perdidos tras la derrota en la guerra polaco-soviética de 1920. Para Hitler, significaba asegurarse de que al atacar Polonia no tendría que luchar en dos frentes. La colaboración, aunque incómoda y plagada de desconfianza mutua, se tradujo en hechos concretos. Una vez derrotada Polonia, las tropas del Ejército Rojo y la Wehrmacht se encontraron en ciudades como Brest-Litovsk, donde incluso organizaron un desfile militar conjunto en señal de victoria compartida. Aquella escena, con banderas con la esvástica y la hoz y el martillo ondeando una al lado de la otra, se convirtió en un símbolo incómodo que la URSS intentaría borrar de la memoria histórica durante décadas. Sin embargo, no terminaba allí. La cooperación no se limitó a la ocupación polaca. Durante casi 2 años, la Unión Soviética suministró a la Alemania nazi enormes cantidades de materias primas: petróleo, trigo, algodón, manganeso, metales estratégicos.
Sin esas entregas, la maquinaria de guerra alemana habría tenido dificultades para sostener las campañas contra Francia, los Países Bajos y más tarde la ofensiva aérea contra Gran Bretaña. Soviet citizens were starving, but their government was sending food to Hitler. Para Stalin se trataba de un cálculo frío: reforzar a Hitler mientras la URSS ganaba tiempo para modernizar su propio ejército y consolidar su control en los territorios recién anexados. Para Hitler fue un regalo inesperado, el respaldo económico de su aparente enemigo ideológico. La invasión soviética de Polonia entonces no fue un acto aislado, sino la expresión más clara de esa alianza táctica entre dos dictaduras. Aunque en la propaganda oficial de Moscú se habló siempre de neutralidad, la realidad fue otra. Durante casi 2 años, la hoz y el martillo caminaron junto a la esvástica en la destrucción del mapa europeo. De esa manera, ambos se acercaban a sus verdaderos objetivos. Con el plan y la invasión concretados, la ocupación soviética de Polonia Oriental no se limitó a un movimiento militar. Tras el avance del Ejército Rojo y la retirada forzada del gobierno polaco, comenzó un proceso político y social que transformó la vida de millones de personas. Lo que en Moscú se presentó como la liberación de Ucrania Occidental y Bielorrusia Occidental fue en la práctica la cuarta partición de Polonia. El país desaparecía del mapa, dividido una vez más por potencias vecinas. En el reparto final, la Unión Soviética anexó alrededor de 200.000 kilómetros cuadrados de territorio, habitados por unos 13,5 millones de personas. Ciudades como Leópolis, Brest y Vilna quedaron bajo el control de Moscú. A partir de ese momento se desplegó una maquinaria de poder que no tenía nada de protectora. Era la aplicación sistemática de la política soviética sobre tierras recién conquistadas. Las primeras medidas fueron simbólicas pero reveladoras. Se izaron banderas rojas en edificios públicos, se instalaron consejos de obreros y campesinos, y se organizaron elecciones controladas que legitimaban la incorporación a la URSS. El mensaje era claro: los habitantes de esas regiones ya no eran polacos, sino nuevos ciudadanos soviéticos. La historia se repetía y la firma de un pacto con los alemanes tomaba sentido, incluso a pesar del odio entre nazis y comunistas. Poland didn't exist for 123 years. Warsaw was under Russian occupation for 123 years, up until a couple of years during the First World War. And in a way, it's not really surprising that they do make a pact. Ahora bien, no todo era política. Detrás de las ceremonias oficiales vino la represión. Miles de militares polacos, oficiales y soldados capturados fueron enviados a campos de prisioneros. Intelectuales, sacerdotes, empresarios y líderes políticos fueron detenidos como enemigos de clase. Y también existieron crímenes despiadados, como la masacre de Katyn perpetrada en 1940. Más de 20.000 oficiales polacos fueron ejecutados con disparos en la nuca y enterrados en fosas comunes, un hecho negado por la URSS durante medio siglo. Como si esto fuera poco, la represión no se detuvo allí. Entre 300.000 y 1,5 millones de polacos fueron deportados hacia el interior del Imperio Soviético. Siberia, Asia Central, Kazajistán. Las deportaciones se realizaban en trenes de ganado abarrotados, donde el frío, el hambre y las enfermedades se cobraban miles de vidas antes de llegar a destino. Quienes sobrevivían eran distribuidos en campos de trabajo forzado o colonias de reasentamiento, donde el exilio equivalía a una condena lenta.
La política de sovietización se impuso con violencia. Se prohibió el uso de símbolos nacionales de Polonia, se persiguió a la Iglesia Católica, se colectivizaron tierras, se reescribieron los programas escolares y se destruyó toda forma de organización independiente. El objetivo no era proteger a nadie, sino borrar la identidad polaca y sustituirla por la soviética. A nivel internacional, Moscú mantuvo la narrativa oficial de haber acudido en defensa de pueblos oprimidos abandonados por el Estado. Pero la realidad en las aldeas y ciudades ocupadas mostraba otra cara. Ejecuciones, deportaciones, miedo. Narrative of World War II has been rather one-sided, particularly in the Western example. And I think it's important to remember that there were two totalitarian villains in World War II, not one. La llegada del Ejército Rojo no había sido una liberación, sino una ocupación que sumió a millones en una tragedia silenciosa. La Cuarta Partición de Polonia selló el destino de la nación en 1939, partida, dividida y sometida por dos imperios. Y en el este, la mano de Stalin caía con la misma brutalidad que la de Hitler en el oeste. Detrás de la mentira de cuidar a las comunidades ucranianas y bielorrusias en supuesto peligro, el líder soviético veía la guerra en Europa como una oportunidad para ajustar cuentas con la historia. Había sido Polonia la que frenó el avance bolchevique en los años 20 y arrebató tierras de Bielorrusia y Ucrania que Moscú nunca dejó de reclamar. Ahora, con el Estado polaco debilitado y aislado, Stalin consideraba que había llegado el momento de recuperar lo perdido. Pero su ambición iba más allá de una simple revancha. La anexión de los territorios orientales de Polonia le permitía crear un colchón estratégico frente a Alemania. Aunque en 1939 la URSS y el Reich mantenían un pacto, desconfiaba de Hitler y sabía que un choque era inevitable. Extender la frontera hacia el oeste era un modo de alejar la guerra del corazón del país. El discurso de proteger fue entonces una máscara propagandística. En la práctica, la Unión Soviética impuso en esos territorios la misma lógica que en el resto de su imperio: colectivización, persecución política, supresión de libertades y rusificación cultural. No se trataba de salvar a nadie, sino de conquistar y someter. La invasión de septiembre de 1939 marcó el inicio de una política expansionista que luego se extendería a los países bálticos y a Finlandia. Un plan pensado para expandir la influencia soviética en Europa del Este y dejar una marca que perduró durante décadas, dejando una profunda cicatriz. Soviet policy was not to deny the Nazi-Soviet pact because that had been made public, but particularly to deny the secret protocols. So they denied the existence of the secret protocols right up until 1989. The world commemorates the victims of Nazism and Stalinism on the Black Ribbon Day, August 23rd. The rally was one of 55 being held in cities around the world. On the same day, the Baltic states commemorate the Baltic Way of 1989, a campaign which made an impact to dismantlement of the Soviet Union. En definitiva, la invasión soviética de Polonia Oriental en 1939 fue más que un movimiento militar. Fue la confirmación de que la geografía europea podía ser repartida como botín entre dos dictaduras. Stalin no actuó como protector, sino como conquistador que disfrazaba la anexión con discursos de liberación. Bajo la excusa de defender a minorías, impuso deportaciones, ejecuciones y la disolución de una identidad nacional. Polonia no fue derrotada solo por el poderío alemán, sino también por la complicidad soviética que selló su destino. Entre el Bug y el Vístula, Hitler y Stalin compartieron fronteras, la destrucción de un país y el inicio de una tragedia continental.
Así llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.